La sequía no solo genera problemas en el abastecimiento de agua y de energía eléctrica, el sector agrícola y ganadero también son afectados y las pérdidas empiezan a acumularse. Y no solo las sienten los dueños de los sembríos y de los animales, sino también la población que en los mercados evidencia un incremento en los precios de los alimentos. Pero hay una declaratoria de alerta roja y eso, ¿qué le significa en la práctica a los afectados? Esa es la primera pregunta que le hacemos a Ramiro Gómez de la Torre, analista agropecuario, ganadero, expresidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Buenos días, Rodrigo, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenny, muy buenos días a todos quienes nos siguen en la entrevista. A ver, una declaratoria de emergencia lo que sirve es un acto político que conceptualmente prevé la liberación ágil de fondos. ¿En qué le sirve eso en términos reales? A los cultivos que no tienen agua, a los animales que por suerte están bajo cuidado de humanos que están viendo cómo conseguir agua y alimento para ellos. Y a su vez a la cadena de distribución, pues me pregunto, es una de las preguntas que me he hecho por años, porque creemos que con declaratorias de emergencia o con leyes que ahora se llaman no más apagones, o podríamos decir una ley no más desabastecimiento de alimentos y no suban los precios por decreto, como que se solucionaran los problemas. Pero se supone que, a ver, con la alerta roja se liberan recursos o se consiguen recursos de entidades extranjeras. Ayer lo decía la ministra del Ambiente en este espacio, y con esa plata se supone que se empiezan a desarrollar planes o programas que han sido pues abandonados desde hace mucho tiempo, atendiendo de esa manera las necesidades de los más primarios perjudicados. ¿Eso ocurre en la práctica o no? No, en términos reales, debo aseverarlo, no es un tema de este gobierno, del anterior o de los últimos 40 años. Son más bien declaraciones políticas en las cuales, obviamente, el campo ha sido visto como una herramienta de campaña históricamente. Lo que se va a hacer probablemente es repartir nuevos kits, repartir nuevas cosas, pero eso no soluciona un problema del cultivo que se perdió, eso no soluciona el cultivo que ya perdió productividad o el que tiene que volver a sembrarse. Lo que se debería utilizar esos recursos es para poder generar líneas de crédito oportunas para la recuperación de esos espacios el momento que ya se pueda sembrar, porque en este instante lo único que estamos viendo todavía es una sequía muy fuerte, en lo que podemos ver a nivel privado, muy similar a la que ya vivimos en el 2015, y en donde lo que necesitamos sí es información. Información y más información, educación, educación y más educación de cómo leer los datos que el INAMI nos debería poder entregar, por ejemplo, de cómo se han comportado los ciclos lluviosos y secos de los últimos 30 años, mes a mes, provincia a provincia, por un ejemplo. Ahora, ¿la dirigencia del sector agrícola y pecuario ha tenido algún acercamiento con las autoridades? ¿Han podido exponerle a alguien cuáles son los requerimientos urgentes que tienen en el campo? Se están planteando reuniones, pero claro, el requerimiento primario que tiene el campo en este momento es agua. Entonces, digamos que necesitamos canalizar agua para ciertas zonas que están más secas, pero obviamente eso es algo que va a tomar tiempo. Lo otro, como digo, son temas que sí dependen de recursos económicos, porque lo otro son obras. Es gestión, es planificación, y muchas veces planificación que no necesariamente se va a ver en el término de este periodo electoral o que se va a ver en el próximo periodo electoral. El Ecuador carece de política pública en términos generales. Cuando lo hemos hablado en muchos ámbitos, vemos que la política pública de lo que es apertura comercial se ha sostenido del 2014 a la fecha. Con agrado veo que ya vamos 3 gobiernos, aunque haya sido 2, el final de uno y otro dividido en 2, lo de desnutrición crónica infantil. Pero en el resto de ámbitos se cree que con nuevo ministro, con nuevo presidente, escribimos un nuevo texto al que le ponemos nombres rimbombantes y le acomodamos la política pública, y creo que con eso vamos a solucionar problemas. Y lo que se requiere son políticas de mediano, largo plazo, entendiendo al mediano plazo no menos de 7, 8 años.
Rodrigo, ¿tienen ustedes ya un cálculo aproximado de las hectáreas afectadas, de los animales que están en riesgo? La semana pasada el Ministerio de Agricultura hablaba de 7.000 hectáreas. ¿Ustedes coinciden con ese valor o es mucho más? Es muchísimo más. Porque si nosotros consideramos las hectáreas que han sido afectadas solamente por efecto de los incendios, creo que superamos las 7.000. No, pues ahí en incendios son 36.000, pero no estamos hablando necesariamente de áreas cultivadas, ¿no? No todas son cultivos, pero en el caso de Loja sí fueron cultivos, en el caso de Sichos sí fueron cultivos. Y cuando nosotros vemos la afectación, que es general a nivel nacional, pues obviamente la productividad en el 80% del área agrícola está siendo afectada. Entonces vamos a ver qué significa la palabra afectado. Afectado significa que ya realmente lo perdió todo, casi el equivalente al incendio, o afectado significa que la productividad, como el caso del maíz, cayó y está viéndose un problema de potencial desabastecimiento sobre alimentos, o está viéndose un problema de que la productividad de la papa o de la cebolla o de la lechuga cayó, o los pastos que alimentan el ganado están completamente amarillos y solamente quienes han podido hacer reservas entre privados, porque el privado es el que trabaja al final del día buscándose soluciones, el que pudo hacer reservas está manteniendo en mejores condiciones a su ganado, que no implica que no haya perdido productividad. Porque el manejo de silos, por ejemplo, lo que hacen es permitir que el ganado se mantenga en buen estado. El ganado per se, primero come para su bienestar, luego para su cría, si está preñado, no la vaca en este caso, y tercero come para la producción de leche. Rodrigo, entonces estamos viendo una afectación general. ¿Está seguro usted de ese valor que acaba de dar? 80% de la productividad afectada, ¿eso implicaría? Porque, no. A ver, por favor. 80% de las áreas productivas del país están bajo procesos de sequía, en donde hay una afectación en productividad en mayor o menor escala. Entiendo. A eso me refiero. Ahora, que no es que digo que el 80% está afectado. O dañado del todo, porque ese es el otro tema. Cuando hablamos de afectación tenemos que ver qué nivel de afectación tenemos. Hay zonas que van a estar más golpeadas que otras. Más bien lo que vemos es que se requiere una mejor articulación privado, y esto lo he dicho en muchos foros, privado, porque desde el gobierno, como no existe una política pública estable, y ahorita se está elaborando un nuevo plan nacional agropecuario de política pública, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, cuando el del gobierno anterior todavía nunca se lo leyó ni siquiera. Rodrigo, ¿estamos a las puertas entonces de una crisis de alimentos? ¿Se puede prever que vendrán desabastecimientos después de algunas semanas? Lenin, yo me atrevo a decir que van a haber un incremento de precios, evidentemente. Bueno, ya lo hay, porque ¿no? La ley de la oferta y la demanda se aplica. A reducción de oferta y mantenimiento de la demanda, pues el precio sube, porque baja la oferta. Y esto lo que no veo yo personalmente, conociendo el país, conociendo la riqueza productiva del Ecuador, desabastecimiento no lo veo. Sí veo que van a mermar ciertas cosas que van a subir precios. Pero eso de decir que nos vamos a quedar sin leche, sin papas, sin cebolla, sin legumbres, no, pero sí van a incrementarse los costos y es un efecto natural de un problema de productividad. Adicionalmente, si usted tiene un cultivo grande, mediano o pequeño, del cual perdió todo y tiene que volver a sembrar, pues esas hectáreas obviamente le van a costar. Ahora, si estamos pensando y estamos viendo posibilidades de crédito barato, necesitamos crédito barato, no, y con todo el respeto al gobierno anterior, el 1% a 30 años plazo, no nos olvidemos que tenía un subsidio de 15%, ¿no? Porque el crédito real era el 16% y el gobierno subsidiaba 15%. O sea, si el gobierno subsidia, pagamos todos los ecuatorianos. Necesitamos crédito barato en términos reales y que todo crédito agrícola, agropecuario, esté vinculado a un seguro agropecuario, de forma que se minimice la probabilidad de pérdidas. Y reitero, necesitamos reentender, reaprender los ciclos
de lluvias y periodos secos para también poder anticipar los problemas y no solamente ver los problemas cuando ya es muy tarde. Crédito barato, estamos hablando de 3, 4, 5% máximo. Lo que el mundo entero tiene. El crédito barato existe. ¿Qué es lo que bloquea el crédito barato? 1, el Código Orgánico Monetario y Financiero. 2, el impuesto a la salida de divisas, porque plata que viene de fuera se devuelve afuera y hay un 5% ahora. Antes ya estaba con una lógica de reducirse ese impuesto nefasto. 3, que el Ecuador carece de banca pública. El Ecuador no tiene una banca de desarrollo, tiene banca de propiedad pública, pero no es banca de desarrollo, porque si revisamos las reglas del juego sobre las cuales se sustenta el Ban Ecuador, ex Banco Nacional de Fomento, el Ban Ecuador, son básicamente las mismas reglas del juego que las que se sustenta cualquier banca privada. Entonces, cuando vemos este tipo de aspectos, comenzamos a identificar los problemas, la causa y la solución regresa a una asamblea que cree que con 131 votos iba a solucionar un problema de apagones que venía anunciándose por varios años. Ahora, uno es el problema de la sequía, pero en el sector rural también nos afectan los apagones y mucho se habla de los problemas que generan pues los racionamientos en las zonas urbanas, pero también hay procesos productivos evidentemente en la ruralidad que se afectan y que generan problemas que se traducen en pérdidas. ¿Cuáles son, Rodrigo, esos sectores específicos que más golpeados están por los racionamientos? Tenemos todos los sectores que requieren de luz eléctrica, por ejemplo, para regar. Entonces esos estaríamos afectados en los que tienen disponibilidad de riego y no tengan luz para poder hacerlo. Los procesos de manejo de ganado, sistemas más automáticos de alimentación, sea esto en galpones o fuera de ellos, sea para procesos de ordeño, conservación de leche, cuartos fríos. El sector privado lo que viene haciendo desde hace rato atrás ya es buscando mecanismos de tener la autosuficiencia energética, sea a través de eólica o a través de generación térmica con diésel. Y ahí vemos nuevamente un tema. ¿Por qué una ley recientemente aprobada con 131 votos limita la generación en no convencionales a 10 megavatios? ¿Por qué limitar al sector privado la capacidad de producción de energía cuando podría ser algo que le permita, bien sea para consumo y venta o autoconsumo? Pero la limitación al sector privado solamente deriva en un problema de estatismo que no viene arrastrándose solamente desde la famosa Constitución del 2008, sino lo vemos en la ley del 2024 o lo vemos previo el 2008, cuando también tuvimos apagones. Y esto de aquí sí es administración, planificación y coherencia, donde se van manejando, nuevamente el término, políticas públicas, las cuales deben trascender a los gobiernos. Cada una le podrá poner un matiz diferente, pero la estructura, las líneas generales deben mantenerse. Y estamos viviendo un mundo cada vez más automatizado, donde la luz eléctrica y los sistemas electrónicos y eléctricos son cada vez más requeridos y están más presentes, tanto en lo urbano como en lo rural. Y la automatización del campo es fundamental para mejorar su productividad. El tema de la falta de agua para los cultivos es complejo, pues si no tienen agua se mueren y con los animales también se enferman, bajan su productividad porque tienen sed. ¿Hay forma de atender aquello en medio de una sequía como la que golpea al país? ¿Hay algo que se pueda hacer en este punto particular? En este instante es como decir... Lenin, yo reconozco que este país es un país extremadamente católico, porque aunque le hayan criticado al exministro Santos que pedía a papá Diosito que llueva, vemos que el ministro Congalves hoy por hoy pide exactamente lo mismo o asegura que solamente Dios sabe cuándo lloverá. Realmente lo que necesitamos es tener mejores líneas de planificación. Ahorita lo que se puede hacer es facilitar
recursos económicos para poder movilizar tanqueros, comprar bombas, entubar dentro de lo que se puede, porque la problemática del agua es mucho más grave de lo que solamente un tema económico de un momento a otro pueda darse. ¿Qué hacemos con los ríos de la Amazonía que están secos? ¿Qué hacemos con el tema de Masar? Si el agua se podría solucionar con términos económicos, probablemente tendríamos Masar, en vez de estar a punto de apagón, como ya le sucedió a Paute, estaríamos metiéndole agua por vía de recursos económicos. Ramiro Gómez de la Torre, analista agropecuario, ganadero, ex titular de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a ti, Lenín.